Bueno, te voy a presentar a soy Andrea Peláez, médico ginecóloga fetal, trabaja en el Instituto de Medicina Fetal México. Bueno, nos va simplemente esto es una presentación más de una serie de presentaciones que hemos tenido a nivel de este mes que ha pasado, y estamos iniciando un proceso de educación médica continua a través de conferencias de colegas tanto de aquí de Ecuador como de varias partes del mundo. Estamos hablando ahora con la doctora Andrea Peláez, que es una médico de Perú, pero bueno, Perú y México, básicamente son las dos nacionalidades. Y lo que queremos es justamente fomentar en este caso la parte académica en toda la comunidad. Así que te doy muchas gracias, Andrea, por haber aceptado esta ponencia, pues, y estoy seguro de que al final pues habrá algunas preguntas. Quizás la idea sería justamente poder tener el mismo criterio todos, ¿no? Entonces, así que no hay mucha presentación, doctora, ¿no? Así que, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marco. Realmente para mí es todo un honor estar aquí conectada con ustedes. Quiero felicitar esta iniciativa por estas sesiones académicas que siempre van a ser fructíferas para todos ustedes, doctores, que se toman el tiempo para oír estas pláticas. Siempre, y sigan, felicitarlo al doctor Marco y a todo el equipo del Servicio de Medicina Materna Fetal. Entonces vamos a empezar porque ese es un tema bastante amplio, creo que muy famoso, muy tocado, el tamizaje del segundo trimestre. Pero mi finalidad es que al finalizar la presentación tengamos algunos conceptos claros y hacer a veces un autoanálisis si estamos haciendo una correcta valoración de todo este tamizaje, de todo esto que es universal. Entonces, vamos a comenzar con esta charla, que creo que en sí todos hemos leído esta guía, y si alguien aún le falta leerla, esta del tamizaje del segundo trimestre, que es de la ISUO, eso no necesariamente para esto justamente es estas pláticas, ¿no? Para estas sesiones académicas. Esto dice que vamos a ir desde la actividad cardíaca, el número de fetos para determinar la corionicidad, que idealmente la corionicidad se determina, en el caso de ser gemelos, en el primer trimestre. La edad gestacional, que idealmente es en el primer trimestre, el peso fetal, la evaluación de toda la anatomía fetal, la longitud del cérvix, que siempre lo recomiendo hacer en lo que es el tamizaje del segundo trimestre, el líquido amniótico, la fecha y posición. Entonces, esta guía, y como todas las guías, tienen una finalidad de poder... Por favor, si pudieran apagar sus micrófonos para que todos puedan escuchar, los agradecería muchísimo, doctores. Correcto, muchas gracias. Entonces, tienen una finalidad y un objetivo. Entonces, ¿a quién vamos a realizar este tamizaje? Tamizaje significa universal, a todas, a las que tengan factores de riesgo y a las que no tengan factores de riesgo. Entonces, a todas les vamos a hacer. ¿Quién puede realizar? Esta guía de ISOF nos dice todo aquel que domine lo que es el ultrasonido. ¿A qué edad gestacional sería bueno hacer este tamizaje? La guía nos menciona de 18 y 24 semanas. Yo les recomiendo entre las 20 y 22 semanas. ¿Por qué? Porque a veces a las 18 semanas algunas estructuras están más pequeñas. No quiere decir que si me viene un feto una gestante con un feto de 18 semanas, no le voy a valorar toda la anatomía. Claro que sí. Pero, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es a las 18 semanas la valoramos y nuevamente lo volvemos a repetir a las 22 semanas, nada más para que tengan ese dato de conocimiento. Hacemos la medición de lo que es la biometría fetal en base al diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud de fémur, como creo
que todos lo hacemos. Y esta guía nos dice que si no lo tienes la edad gestacional entre las 11 y 14 semanas, si está pasada las 14 semanas, antes nos decía el DBP, pero ahora nos están diciendo que más la circunferencia cefálica o la circunferencia cefálica más la longitud del fémur es lo ideal. Pero yo les recomiendo que si tenemos siempre entre una ecografía del segundo trimestre a una ecografía del primer trimestre, aunque sea de 10 semanas, es preferible la de 10 semanas, siempre y cuando pues esté bien medido ese fetito. Muy bien. Entonces creo que esto es a lo que nos enfrentamos todos los días. Hacemos la medición de la biometría fetal en base al diámetro biparietal, en base al diámetro de la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur. Eso es lo que siempre hacemos y está muy bien, porque en base a eso vamos a estimar lo que es el peso fetal. Creo que todos sabemos cómo hacemos una correcta medición del diámetro biparietal, pero es bueno recalcarlo siempre con las correctas mediciones, los correctos parámetros a seguir. Un corte axial en el plano transtalámico idealmente, aunque van a leer también en otras guías mencionan el plano transventricular, podría también en algunos casos, pero el transtalámico creo que es lo mundialmente aceptado. Tenemos que hacer, miren, allí donde se observe siempre el cabo del septum pelúcido, ahí. Hola, uy, creo que ¿sí me escuchan, doctores? Vamos a ver, bueno, yo no se escucha el audio. Ya, muy bien, doctora, ahora sí, perfecto. Muy bien, continuamos entonces, doctores, muchas gracias por su atención. Voy a estar atenta también a lo que digan en el chat en caso se haya alguna interrupción. El diámetro biparietal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los parámetros. Vamos a ver siempre en la parte anterior el cabum del septum. En realidad tienen que estar en los tres planos, en el transventricular, en el transtalámico y en el transcerebeloso. El detalle que para hacer la medición del diámetro biparietal, que también vamos a medir la circunferencia cefálica, no vamos a tener que ver lo que es el cerebelo. Eso sí que no, pero sí los pedúnculos, los tálamos, la línea interhemisférica y lo que es el cabum. Y realizar, bueno, la guía aquí menciona de borde externo a borde externo. Estamos también familiarizados con las guías anteriores que nos mencionaban de borde externo a borde interno. La variación es de milímetro o menos de 1. Y la circunferencia cefálica vamos a medirla por el borde externo. Todo en el mismo corte axial, en el plano transtalámico, todo lo que es el borde externo. Luego, con la circunferencia abdominal. Con la circunferencia abdominal les aconsejo siempre una costilla, porque a veces puede que se vean más costillas porque estamos oblicuos. Si se dan cuenta, hay ciertos parámetros que tenemos que cumplir. Esta imagen es de la guía, ¿ok? Luego yo les voy a poner de todas maneras mis propias imágenes para que también puedan observar. Entonces, después de determinar la posición fetal, y yo no voy a decir que porque yo vea el estómago acá, quiere decir que es el lado izquierdo, no, sino yo voy a evaluar la posición. Si está cefálico izquierdo, entonces abajo va a ser izquierdo y arriba va a ser derecho. Si está podálico justamente derecho, entonces arriba va a ser derecho, abajo izquierdo. Yo tengo que saber la posición para yo decir qué lado es qué lado. Muy bien, entonces supongamos que a la parte de arriba sea el lado izquierdo, entonces tengo que ver las estructuras. Y las estructuras, para hacer un adecuado, digamos, una circunferencia abdominal bastante decente, es que tengamos una costilla arriba, una costilla abajo, lo que es la cámara gástrica, que es área anecoica, la aorta posterior izquierda, la vena cava inferior anteroderecha y esto de acá, que justamente vendría a ser el porta. Luego voy a enfatizar en cada una de esas estructuras. Esto como decir lo básico, ¿no? Entonces aquí la longitud del fémur siempre sin incluir las epífisis y es de diáfisis a diáfisis. Muy bien. Entonces una vez que hemos estimado estos parámetros, digamos, hemos medido,
Aquí nos recomiendan el peso fetal estimado en esta guía, estoy poniendo, digamos, lo que dice la guía, pero el HATLOG 3, o sea, no cuenta el DBP. Esto un poquito va a depender también del equipo y la configuración. Nosotros seguimos usando el DBP, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. ¿Qué hay con respecto al líquido amniótico? Recién hemos hecho lo que es la medición de la biometría fetal, ahora pasamos a lo que es el líquido amniótico. Entonces sabemos que existe el pozo mayor vertical y el ILA. Entonces, en los casos donde sospechemos de oligoamnios, lo mejor será medirlo con el pozo mayor vertical. Y en los casos de polidramnios, sospecha, lo mejor será lo que es el ILA, nos dice la literatura. Entonces, en cuanto también al cordón umbilical y los anexos fetales, tenemos que ver que tengan 2 arterias y una vena umbilical, que lo podemos ver a nivel de la vejiga, que ustedes saben que está rodeado por esto, las arterias umbilicales, y también lo podemos ver aquí, ¿no? Alrededor del líquido amniótico, como está justamente, que tiene esta famosa imagen como Mickey Mouse, que le llaman. 2 arterias, una vena. Porque puede haber alteraciones como una arteria umbilical única, quistes del cordón, como se observa aquí, o también puede haber vasos, de repente por delante de lo que es el cervix, así que mucha precaución en esto. Aquí sí, la ultrasonografía con el Doppler, la valoración Doppler, siempre, si se dan cuenta en las guías, y siempre a veces es un poco controversial este tema en cuanto a usarlo de manera universal. Aquí dice incluso que no está como que suficientemente claro para apoyar el estudio universal. Universal quiere decir a todas. Nosotros sí realizamos a partir del segundo trimestre la medición de toda la valoración Doppler. Imagínense, también hacemos la valoración de las arterias uterinas y también hacemos lo que es el Doppler, y no solamente por la hemodinamia y también con fines de investigación, sino también por la misma alteraciones estructurales que puede suscitar. Yo les pongo un ejemplo, cómo vamos a diagnosticar una agenesia de ductus, un shunt, que los voy a ver después, continuando la presentación. Si no ponemos Doppler, es mucho más difícil hacerlo sin Doppler, en 2D es mucho más difícil. Poniendo Doppler, evaluando todo lo que es la anatomía, podemos encontrar esa alteración. Y esa alteración de encontrar una agenesia de ductus, o sea, de diagnosticar una agenesia de ductus, un shunt, de repente un umbilico sistémico, nos va a dar muy probable una cardiomegalia, y eso a consecuencia de. Si no ponemos el Doppler, no vamos a llegar a esa alteración estructural. Entonces, no solamente por la hemodinamia de bebé, sino lo hacemos por las descartar alteraciones estructurales y por las valoraciones en sí. Nosotros sí hacemos el Doppler, la evaluación del Doppler en sí, desde la ecografía morfológica, desde esta ecografía. La placenta. La placenta, el término placenta previa, la placenta de inserción baja, es un término, es un concepto, son definiciones que han ido cambiando a lo largo de los años. Recordarán ustedes, y creo que todos, como ginecólogos, recordamos la placenta marginal, el concepto de la definición de placenta previa, total, parcial, marginal, inserción baja, y que esto ha ido un poco cambiando, ¿no? Desde 2014 quitaron el tema de marginal, luego el 2018, 2020 van quitando lo que es que si previa, total o parcial, y a partir de 2020 ya tenemos los conceptos un poco más claros, que es solamente hay placenta previa, ya no que si parcial, que si es total, o es una placenta previa o es una placenta de inserción baja. Es placenta previa cuando cubre el orificio cervical interno. Punto. Y es placenta de inserción baja cuando tiene justamente del margen, del borde justamente inferior de la placenta al OSI, hay un margen de 20 milímetros o de 2 centímetros. Entonces eso sí hay que tenerlo bastante claro, aunque obviamente la edad gestacional es un parámetro que es muy importante, porque hablamos de placenta previa como tal a partir del tercer trimestre en adelante, pero desde el primer incluso podemos tener ciertas sospechas y podemos hacer un mayor control con estas pacientes, sobre todo las que tienen factores de riesgo. El cervix, como hacemos la medición, es por ejemplo de vía abdominal, pero idealmente siempre longitud cervical
por vía vaginal, ¿no? Entonces, siempre hacer la longitud cervical, porque ahí podemos justamente hacer predicción de partos pretérminos. Si lo encontramos corto, podemos indicar lo que es la progesterona. Y ya se ha visto que entre darle 200, entre darle 400, que siempre es una controversia y la pregunta en los congresos, se ha visto, la evidencia dice que con 200 está bien, vía vaginal, mejor absorción. Y eso es justamente el resumen de lo que estaba platicando. Entonces, nosotros cuando hacemos una ecografía, doctores, lo primero que hacemos es que ponemos el transductor en la pancita de la mamá. Tenemos que ver cualitativamente, no somos robots que vamos a hacer biometría, esto que lo otro, no, hacemos un rastreado para ver cualitativamente qué posición tiene ese feto, si está vivo o no está vivo, cómo está podálico, está cefálico, cómo está la placenta, qué tanto líquido tiene. Luego voy a hacer las mediciones, claro que sí, pero ya hice un rastreo. Entonces, yo he venido hablando de que primero hacemos el rastreo, hacemos el peso fetal, el líquido amniótico, checamos lo que es la placenta y nos vamos a la anatomía fetal, que está bastante ya sistematizado, por decirlo así. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? O sea, ¿qué tenemos que evaluar? Pues todo esto, ¿no? Lo que nos dice la guía, pero aquí se los traigo un poquito más didáctico. Primero, determinar la posición fetal. O sea, nosotros tenemos que determinar, ¿está cefálico izquierdo, que es la posición más frecuente? ¿Está cefálico izquierdo? ¿Está cefálico derecho, podálico, transverso? ¿Qué posición tiene? ¿Por qué digo esto? Porque nos va a determinar la lateralidad. Yo ya voy a saber qué es derecho, qué es izquierdo, de qué lado está. Muy bien, entonces luego de la posición pasaremos, nos dicen, al cráneo fetal. Voy a comenzar de manera sistematizada, aunque en la vida real, si yo estoy haciendo un rastreo y me encuentro que el corazón está en vertical o en la mejor posición, ya saben que estos fetitos van cambiando de posición, pues voy a ver corazón, es lo que voy a realizar, aunque les digo, si está bien, si no es así, voy a continuar de manera sistematizada. La cuestión es hacerlo toda la valoración, eso sí, que no se nos escape detalles, porque nosotros nos dedicamos a esto, justamente a la valoración, somos justamente los médicos de estos fetos. Y bueno, vamos a entrar desde manera sistematizada desde el cráneo fetal. Todos sabemos que estos cortes siempre nos enseñan, son los cortes básicos y son de manera universal. Entonces el tamizaje se realiza con el corte transventricular, que son cortes axiales, pero los planos son transventricular, transtalámico, transcerebral. Muy bien, vemos tamaño, forma, medición, osificación, ecogenicidad, anatomía en los 3 planos, detección de anomalías. Perfecto. En realidad, con un simple movimientos, que son realmente cortos, vamos a poder ver estos 3 planos en el corte axial. Miren, por ejemplo, les traigo esto, ¿no? Entonces, estas imágenes del mismo paciente, lo que está justamente se pone el transductor, pero la misma paciente, 31 semanas. Y ahí claramente llama la atención que estamos frente a una ventriculomegalia, aunque no la hayamos medido, pero ya nos llamó la atención que está una ventriculomegalia. Cuando nosotros tenemos una ventriculomegalia, lo primero, bueno, acá en México es un poquito más, tal vez más frecuente, pero es espina bífida. Nos viene a la cabeza la espina bífida. Y recuerden que siempre las espinas bífidas de tipo abierto van a dar manifestaciones intracraneales, pues siempre, las que son abiertas, porque hay fuga de líquido. Pero miren acá, miren aquí, no todo es espina bífida. En la parte derecha, no sé si se ve mi flecha, pero miren acá, hay cisterna magna. O sea, ¿qué es esto que me da ventriculomegalia, pero con una cisterna magna normal? O sea, hay líquido. No, en estos casos, y el cerebelo se ve más o menos no se ve tan bien, porque es el tercer trimestre, 31 semanas, tiene que tener los hemisferios cerebrales más grandes, pero una cisterna magna normal. Pues esta paciente se evaluó la columna y estaba normal. O sea, no siempre va a ser espina bífida. En estos casos, pues se recomienda también, recuerden que hay manifestaciones, o sea, las infecciones también, por ejemplo, una de las manifestaciones van a ser la ventriculomegalia, que sabemos que calcificaciones periventriculares, a la cabeza la más frecuente citomegalovirus, que fue este caso, ¿no? Entonces, no todo es espina bífida, pero miren aquí la diferencia, por ejemplo, las que son de tipo abierta, te van a dar una depresión en los frontales que no tenía este paciente, no lo tenía este fetito. Siempre te va a dar colapso de lo que es la obliteración de la fosa posterior, y llamaba la atención la ventriculomegalia, al menos era lo más notorio.
un caso de citomegalomas. Y miren este otro caso diferente. Acá sí tiene como toda la pinta para decir que es una espina bífida de tipo abierto, ¿no? Entonces aquí será un mielo, será una mielosquisis, o sea, hay que echarnos a ver la columna, pero miren esta depresión de los huesos frontales, miren esta ventriculomegalia notoria, esta comunicación de las astas que ya te dice que este casito pues no es un poquito más complicado en cuestión de predicción de hidrocefalia. Miren este tercer ventrículo dilatado, entonces acá sí, y aquí vemos que está la fosa posterior, mismo feto de 22 semanas, la fosa posterior está abolida, está obliterada. Estos sí son los casos de espina bífida de tipo abierto. La cabeza te predice justamente la columna, eso es lo que decimos. Todos hacemos diámetro biparietal, todos tenemos que ver la cabeza. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces, ya les voy a mostrar cuando estemos en columna, en la sesión de columna, cómo a veces se nos puede ir, porque hay, por ejemplo, los mielosquisis, cuando solamente la piel se nos puede escapar, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo una espina bífida de tipo abierto, hay fuga de líquido, y sí que te puede dar manifestaciones intracraneales. Mientras sea un defecto abierto, te va a dar como este caso. Porque lo más fácil es ver mielomeningocele, ¿no? Que son las lesiones quísticas que están en la parte lumbosacra y son más llamativas. Pero las mielosquisis también hay que verlas. Ahorita vamos a la sección de columna. Pero a lo que voy es que todas estas, cuando son de tipo abierto, te van a dar manifestaciones intracraneales. Y siempre vamos a empezar ya empezamos por la cabeza. Ya por costumbre empezamos por hacer lo que es la medición de la biometría fetal, entonces estos detallitos no se nos pueden pasar, doctores. Muy bien, luego seguimos con la cara fetal. Aquí también importancia, vemos en la parte coronal, los labios, labio superior, labio inferior, queremos ver el hueso, el perfil, como vemos, ¿no? Ese plieguecito, la nariz, vemos también los labios, el superior, vemos la mandíbula, que no haya esos casos de retrognatia, también lo vemos en este corte axial a nivel de los ojitos. Aquí, miren, el cristalino se observa bien, se observan los cristalinos aquí, que es lo normal. Entonces, yo siempre les aconsejo hacer este corte, que aquí lo tenemos, es un barrido, que va desde la parte ocular hasta la parte justamente mandibular, y tú vas a observar todo. ¿Qué todo? Pues desde los ojos, los cristalinos, descartas cataratas, descartas alteraciones a nivel de los conductos lagrimales, ves también el maxilar, ves la mandíbula. ¿Y cómo es esto? Pues lo hacemos. Estos ya son cortes propios, entonces vemos aquí, vemos bien los ojitos, que tengan ese diámetro biorbitario bien. Lo podemos medir, claro que sí, pero uno se da cuenta, uno se da cuenta al menos viendo nada más, los cristalinos se observan de manera adecuada dentro del globo ocular. Pero miren a la derecha estamos haciendo el barrido que siempre les digo, lo ideal es llevar los ojitos a nivel de las dos, en sentido horario. Aquí está como que un poquito a la 1, 2, pero lo importante que es que vea todo el barrido correctamente, porque luego tengo estos casitos, como ven acá, aquí hay un defecto, el labio y el paladar. Si se dan cuenta, en esta parte, este fetito, y aquí una imagen de reconstrucción donde se observa el defecto unilateral en este caso. ¿Qué más podemos observar? Pues miren aquí, definitivamente este diámetro biorbitario, interno y externo están alterados. Aquí vemos un globo ocular reducido, o sea, disminuido de tamaño bastante. Este es un caso de microftalmia. Recuerden, anoftalmia va a ser cuando no tenemos globo ocular, microftalmia cuando está muy pequeño. Y por ejemplo acá en el lado derecho de la pantalla vemos un caso de catarata. Para quien no lo haya visto, así se ven las cataratas que son la opacidad en ese cristalino. Lo normal es verlo así, es un halo hiperecogénico, pero es un halo, nada más. En el globo ocular, y luego lo vemos en el caso de las cataratas, todo ese halo pues con mucha opacidad. Hiperecogénico. ¿Qué más podemos ver? Miren, yo les dije el conducto lagrimal, miren acá. Esto es frecuente, es de buen pronóstico, que lo podemos ver en el corte sagital,
y lo podemos ver también en este corte axial aquí. Entonces ese barrido es muy importante porque nos da mucha información de todo el rostro. Entonces vemos sagital, coronal, tanto lo que es cabeza, tanto lo que es cara, y recién ahí aquí se ve el bulbito, ¿no? Este es un dacrocistocele, que son de buen pronóstico cuando son casos aislados. Más imágenes de reconstrucción donde podemos ver lo que es este bultito del conducto lagrimal. Y luego nos vamos a tórax. En el tórax, pues, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el corazón y tenemos que ver los pulmones. El corazón ocupa una tercera parte con respecto al tórax, porque pues son 2 pulmones y un corazón. También tenemos que ver, si hablamos de tórax y todo ello, tenemos que ver el diafragma. Justamente el caso que han tenido, no es muy importante cómo que aquí bien lo han diagnosticado, felicitarlos, porque es un caso severo y miren, tenemos que siempre ver lo que es la continuidad del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Pues la estructura muscular que separa justamente estos órganos de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica. Muy bien, entonces siempre observar. ¿Y qué observamos en el tórax? Y ahorita no estoy entrando en el corazón, que ya lo vamos a tocar, sino estoy enfatizándome en el tórax, en los pulmones, para descartar masas, para descartar justamente ecogenicidades. Miren esta ecogenicidad del pulmón justamente derecho con el pulmón izquierdo, la misma ecogenicidad. Es una ecogenicidad del pulmón, que no es como la del hígado, que no es como la del intestino, son 3 ecogenicidades diferentes, tantitas. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí también tenemos este caso de hernia diafragmática izquierda, que es notorio, claro que sí, creo que todos tenemos que hacer el diagnóstico. Esta es una izquierda, por ejemplo, terminando la lateralidad, abajo es izquierdo y arriba es derecho. Entonces, ¿qué pasa en las hernias izquierdas? Pues se hernia las estructuras de la parte izquierda, ¿no? Más frecuentemente, siempre o casi siempre el estómago entra, el intestino, y aquí lo veo. Hígado también tenemos, ojalá se vea mi flechita. Hígado se ve como es una estructura. Los intestinos son estructuras blandas, el estómago también es una estructura blanda con respecto a lo sólido que es el hígado. Entonces, como son blandos, se van a encontrar más atrás. Obviamente, si es que se hernia el hígado, porque es una estructura. No, el hígado no se va a encontrar atrás, doctores. El hígado se va a encontrar a la parte más anterior, si es que se hernia. Y los casos donde hay herniación hepática van a ser más graves que los que no. Obviamente, miren, este pulmoncito nada más lo que tiene, creo que también hace poco lo que vieron en su caso, también muy grave. Este caso es extremadamente severo. Recuerden que en la clasificación de las hernias izquierdas se clasifican en leve, moderadas, severas y extremadamente severas en la clasificación europea. Sin embargo, nuestro medio necesitamos más tamaño de pulmón para equiparar esas mismas tasas de supervivencia, ¿no? Gracias al estudio multicéntrico que hubo justamente en Latinoamérica. Se demostró eso, y miren, aquí lo estoy poniendo con colorcitos: el estómago, el hígado, el intestino, el vaso, incluso miren cómo la ecogenicidad es diferente, y aquí sí que se determina muy bien. Y para hacer una correcta medición del tamaño pulmonar contralateral al defecto, quiere decir que si estoy en el contexto de una hernia izquierda, tengo que medir el tamaño pulmonar derecho, del pulmón derecho, que solamente es este pulmoncito, ¿no? En un plano donde, mire, tenga una costilla acá arriba, que no estoy oblicuo para nada, y el 4 cámaras. Entonces tenemos este pedacito de tamaño pulmonar. Y aquí les pongo las imágenes: hígado, estómago, intestino, vaso, y hacemos con la calculadora, y tenía, entonces sí, grave. Pero miren esa es una hernia. Pero miren este otro caso. Hace ratito fue una hernia del lado izquierdo. Miren esto, y esto lo va a recordar el doctor Marco, porque también se evaluó con él. Miren este caso bastante interesante, bastante raro,
y también lo llevamos a sesiones académicas que llegó al instituto, evaluado por el doctor Cruz, y aquí podemos observar, este es el lado derecho de su pantalla es el lado derecho, el lado izquierdo de su pantalla es el lado izquierdo. Tenía una hernia derecha, pero no solamente una hernia derecha, sino también, miren aquí, esta ecogenicidad no es la misma que esta ecogenicidad. Esta ecogenicidad, para alguien puede decir, pues ese es el pulmón derecho. No, está más blanco. Y recuerden, masas hiperecogénicas, ¿cuáles son? Sólidas, secuestro broncopulmonar, uno tiene que sospecharlas. Raro, sí, extremadamente raro, que una hernia derecha o un secuestro, extremadamente raro, pero sí que puede pasar. Un secuestro broncopulmonar no es secuestro broncopulmonar si no hay un aporte nutricio que proveniente de la circulación sistémica. Y en este caso más raro aún, o sea, de por sí ya era raro, las hernias derechas entre izquierdas y derechas son más infrecuentes las derechas simplemente. Pero encima un secuestro ya es raro, y encima lo más frecuente que los secuestros broncopulmonares provengan directamente de la aorta, pero en este caso venía de una intercostal, miren aquí, justamente de esta intercostal. Y tampoco era nada despreciable, ¿no? O sea, no es tan pequeño la masa pulmonar. Entonces, cuestión que, como sabe el doctor Marco, en este caso se realizó justamente una colocación de balón endotraqueal y también ablación del vaso nutricio. Y pues bueno, nada más para comentarlo, en este caso sí que tuvo una buena respuesta, sorprendentemente, eso es un caso bastante raro, frecuente, y de sorpresa muy buena respuesta, y también llegó a tener supervivencia y la han operado de la hernia que ha tenido, se confirma obviamente la hernia, pero ha tenido una buena evolución y actualmente está estable, pero todavía ahí sigue internada la paciente. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Les he dicho el secuestro broncopulmonar, les he mencionado las hernias, pero miren este caso, ¿qué podría ser? ¿De qué se trata? Doctora, veo al lado derecho es la cabeza, al lado izquierdo es la parte caudal. Entonces, ¿qué es? ¿Qué llama la atención? Pues veo unos pulmones que están muy grandes, veo unos bronquios dilatados, veo líquido en el abdomen, ascitis, porque veo claramente el hígado, veo los intestinos ahí flotando, veo una compresión cardíaca muy, muy severa. Entonces, ¿qué puede ser? Recuerden, doctores, que este caso, por ejemplo, es un Chaos, donde hay unas obstrucciones altas. El Chaos es unas obstrucciones altas, y recuerden que los fetos están, pues, al tener obstrucción, justamente no van a expectorar, no van a expulsar las secreciones, y se van acumulando, y crecen los pulmones. Y si crecen los pulmones, se dilatan los bronquios, hacen compresión, obviamente alteran el retorno venoso por la compresión cardíaca, generan ascitis, y estos tienen alta mortalidad. Entonces por ejemplo es un Chaos, donde están los pulmones grandes. También tenemos que descartar obstrucciones bronquiales unilaterales, descartarlas y hacerle el diagnóstico diferencial de malformaciones anormalidades quísticas. ¿Cómo hago una diferenciación de una MAC con un híbrido? El Doppler. Recuerden, ¿cómo hago la diferenciación de las masas pulmonares en sí? Recuerden que el secuestro broncopulmonar no es el tema, pero pues, les dejo esta información. El secuestro broncopulmonar, como lo vimos, son masas hiperecogénicas, habitualmente unilaterales, más frecuentemente del lado izquierdo, y que le aporta, tiene que haber un vaso sanguíneo para que nutra esa tumoración, y proveniente de la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, eso es un secuestro. Ahora, las MAC pueden ser quísticas, o pueden ser también microquísticas, en la cual parece un secuestro, pero la diferencia es el Doppler. No viene de la circulación sistémica, viene de la circulación pulmonar, tanto lo que es el aporte nutricio, el vaso sistémico, como el drenaje venoso es pulmonar. Las MAC es pulmonar todo. Y los híbridos, pues en 2D es como una MAC, porque son estructuras sólido-quísticas, o sea, se ven quistecitos, parece una MAC, pero el detalle es que hay un vaso que perfunde esa tumoración y viene de circulación sistémica. Entonces, hay que esos detallitos bastante cuidar. Por ejemplo, miren aquí, yo les estoy diciendo que, miren ahí esto,
Eso está fácil, ¿no? Porque vemos el lado izquierdo, este lado izquierdo, y este es el lado derecho. ¿Diferencias de ecogenicidades? Claro que sí. Diferente ecogenicidades, la parte derecha de la pantalla yo veo que es más ecogénico, a eso es lo que voy. O sea, miren la diferencia de ecogenicidades. Si yo les dije, este lado es el izquierdo, miren, ese corazón está desplazado hacia el lado derecho, está casi una dextroposición con leo apex, mirando hacia el lado izquierdo, pero está desplazado. Eso no quiere decir que es una carga hepática. Eso quiere decir que está en una dextroposición secundaria a un defecto, o en este caso una tumoración. Yo tengo que ponerme a la tarea de ver frente a qué estoy, porque no es lo mismo estar frente a un secuestro broncopulmonar, que ya hay evidencia de que se puede hacer terapia fetal, y que van bien en muchos casos, la gran mayoría, o estoy frente a una MAC microquística, porque ahí yo no veo quistes, ¿verdad? Entonces puede ser también una MAC microquística. Quien me va a dar el parámetro de uno y del otro, pues es el Doppler. Si viene de circulación sistémica, como lo vemos en el clip de video donde está el color Doppler, ¿por qué de circulación sistémica? Porque recuerde que ahí está la aorta descendente. Y si ese corte es muy importante, a veces nos enfatizamos mucho en el corte coronal y en el corte sagital, cuando es muy importante hacer un axial desde arriba, porque la tumoración esta tumoración no es pequeña, claro que no, pero desde arriba, desde donde comienza la tumoración hasta abajo, hasta donde acaba, que a veces es tan grande que involucra la vía también abdominal. Pero miren, de aquí cómo sale este vaso que perfunde. Miren, rojo, inclusive también azul. O sea, el vaso que perfunde es sistémico y el drenaje también es sistémico. Entonces, este es un secuestro broncopulmonar. Listo. Del lado izquierdo, lo más habitual, es un secuestro broncopulmonar. No es una MAC microquística. Claro que no, porque si fuera una MAC, yo no tendría que ver este aporte, este vaso que perfunde, estos vasos provenientes de la circulación sistémica. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al corazón. Es un tema bastante, todo un tema hablar de cada estructura, de cerebro, de corazón, de tórax. Nos podremos llevar toda la noche, no es la finalidad, es conceptos claros del tamizaje, de lo que uno hace en un barrido, va descartando cosas. Y aquí, doctores, en corazón fetal tenemos que hacer los 5 cortes básicos. Digo básicos porque es nuestra obligación hacerlo. ¿Cuáles son los 5 cortes? Pues los 5 cortes de Yagel, el situs solitus, el 4 cámaras, el tracto saliel el ventrículo izquierdo, el tracto saliel el ventrículo derecho y en 3 vasos y tráquea. O sea, si yo vi el situs solitus, el 4 cámaras y el tracto saliel el ventrículo derecho y no vi el 3 vasos y tráquea porque no está en una correcta posición, porque a veces está en dorso anterior y a veces sí que es difícil verlo, pero no puedo dar por hecho que lo vi, porque no puedo diagnosticar un arco aórtico derecho sin ver entre vasos y tráquea. Entonces, es muy importante documentarlo, no pasa nada. Si no lo vimos, los 5 cortes, pues recitar a la paciente o colocarlo, ¿no? Valoración limitada por tal y tal motivo. También no pasa nada. Hay casos también donde el panículo adiposo es bastante elevado y dificulta la exploración. Entonces, vamos a ir corte por corte, que les digo siempre, esto es el tamizaje. No estoy diciendo cortes avanzados de corazón, no estoy diciendo justamente valoraciones de función cardíaca ni de morfometría, nada que ver. Estoy diciendo lo básico que tenemos que valorar en corazón. Es el situs solitus. ¿Qué es el situs solitus? El situs solitus yo lo voy a determinar no en el 4 cámaras, yo lo determino en el corte abdominal. Punto. ¿Cómo? Determinando primero qué es derecho y qué es izquierdo. El lado izquierdo de la pantalla en este feto es el lado izquierdo y el lado derecho de la pantalla en esta imagen es el lado derecho. Correcto. Entonces, una vez que yo hago esto, yo tengo que determinar si es un situs solitus. Existen situs solitus, existe el situs inversus y el situs ambiguo. ¿Ok? Entonces, solo están esos 3, básicamente. Entonces, yo tengo que ver si estoy frente a un situs solitus y lo voy a determinar en el corte abdominal. Y lo repito, porque a veces hacemos el 4 cámaras y por ver que el corazón está apuntando al lado izquierdo, ya pensamos que es el situs solitus y no es así. Corte abdominal. ¿Por qué?
Porque, ¿qué es el situs solitus? Es la disposición que tienen los órganos tóraco-abdominales con respecto a las aurículas cardíacas o a las orejuelas cardíacas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar un situs solitus? Pues tengo que ver lo mismo que acabo de decir, los órganos viscerales y los vasos. En el corte abdominal tengo que ver esta disposición de los vasos. Comienzo con los vasos. ¿Qué vasos? La aorta posterior izquierda está posterior izquierda y la vena cava inferior está anterior derecha. ¿Ok? No al revés. Esto es lo normal. A esto a veces se le conoce como situs vascular, a veces lo van a leer así o lo van a escuchar. No es que exista situs vascular, situs arterial, situs visceral, no, existe. Todo eso es el situs solitus. ¿Ok? Entonces, esto es lo normal. ¿Qué más? A veces ustedes lo van a escuchar como situs visceral. Se refieren a la disposición que tienen correctamente los órganos viscerales, que es el estómago del lado izquierdo, la vena umbilical, que es la izquierda. ¿Qué quiere decir? Sabemos que embriológicamente existen dos venas umbilicales y que degenera o se oblitera la derecha y persiste lo que es la izquierda y que tiene una entrada aquí, ingresa y gira opuesto al estómago en dirección a la derecha. También les voy a explicar también las ramas de lo que es el sistema porta, porque también les recomiendo verla. Pero bueno, en el situs solitus vemos esto. Entonces el giro de la porta, de la vena umbilical, que gire opuesto al estómago y hacia la derecha. El hígado, miren aquí, predominantemente derecho, claro que sí, pero recuerden que también hay un lóbulo izquierdo, entonces acá involucra el ladito izquierdo. Todo esto, y también puedo ver el vaso detrás, el vaso y los vasos esplénicos, también lo puedo ver. Pero con que yo no haya visto esto que acabo de mencionar, yo puedo decir que estoy con un situs vascular, con un situs visceral en sí, y con un situs atrial. Todo esto es un situs solitus. Yo ya me voy al 4 cámaras y yo digo que estoy frente a un situs solitus, independientemente como yo tenga los ventrículos. Es decir, si estoy frente a una TGA, por ejemplo, una transposición de grandes vasos corregida, en la cual se invierten únicamente los ventrículos, no la disposición de los vasos, porque salen los ventrículos. Si no se invierten los ventrículos, no quiere decir que necesariamente sea un situs inversus o sea un situs ambiguos. No, puede seguir siendo un situs solitus, porque eso me dice que el situs atrial está correcto en base a lo que yo vi en el corte abdominal. Muy bien, entonces allí yo con el corte abdominal puedo decir que estoy frente a un situs solitus y me voy recién al 4 cámaras. El 4 cámaras es muy importante porque yo acabo de mencionarles que ocupa el corazón 1/3 del tórax, 1/3. Que si nos llama la atención podemos medirlo, claro que sí, el índice cardiotorácico, el área, una cosa es en área, otra cosa en perímetros, diferentes son los puntos de corte, pero lo puedo medir. Pero si me llama la atención, no está obligado a medirlo. Tengo que ver esa cruz cordis. Miren, doctores, el tabique interventricular, el tabique auriculoventricular, que no es donde se insertan las valvas, no se insertan al mismo nivel, porque si se insertaran al mismo nivel es porque no está el tabique auriculoventricular y eso sería un canal AB, y sí que es muy importante detectarlo. Vemos acá el tabique auriculoventricular, vemos el tabique interauricular, que se divide en 3 partes, el ostium primum, el secundum y el foramen oval. El foramen oval tiene un flat que va de derecha a izquierda. Tenemos que ver las aurículas, que la aurícula, en la aurícula izquierda drenen las venas pulmonares, que son 4, y si ustedes leen la guía de ecocardiografía fetal, el tamizaje, te dicen al menos una. Yo les recomiendo que no sea una valoración de una vena, sino 2, porque puede ser tengan un drenaje venoso anómalo de tipo parcial y ustedes vieron nada más una y no vieron la otra vena. Entonces, al menos las 2 venas. Las 2 venas es lo que les recomiendo. Vean esta aorta, que es la aorta descendente. Del área retrocardíaca, o sea, detrás de 4 cámaras, lo que nosotros tenemos que observar es el aorta descendente, un solo vaso. ¿Okay? Vemos los ventrículos, que tengan morfología de ventrículo derecho y morfología de ventrículo izquierdo. No porque esté anterior yo voy a dar por hecho que es un ventrículo derecho, o porque esté posterior yo voy a dar por hecho que es un ventrículo izquierdo. Claro que no. Tiene que cumplir con ciertas características que lo hacen ser de morfología derecha, porque como vuelvo a repetir, puede ser una TGA corregida en un situs solitus
y el posterior sea ventrículo derecho y el anterior sea ventrículo izquierdo. Yo tengo que verlo. ¿Qué características tiene el ventrículo derecho? Pues, doctora, es la banda moderadora. Claro que sí, la banda moderadora. Recuerden que hay un músculo papilar, que luego lo vamos a ver. Hay un músculo papilar que va de anterior a posterior, característico del ventrículo derecho. Si se dan cuenta, sus paredes un poquito más gruesas, más rugosas, con los músculos estos pectíneos. Y el óbse valvular. El óbse valvular, ¿qué es eso? Es donde se inserta justamente esta tricúspide, que es un poquito más abajo que de donde se inserta la mitral. Características del ventrículo izquierdo, no quiero entrar a mucho detalle, bueno, digo que es todo un tema, pero las paredes son lisas, pared más delgada, no hay banda moderadora, no hay ese músculo papilar. Luego vemos el 4 cámaras, siempre Doppler para entrada, ver cómo entra ese llenado en diástole, cómo hace ese llenado ventricular de aurículas a ventrículos y ver que no haya regurgitaciones y que no haya atresias, etc. Ver el ventrículo izquierdo, la salida del ventrículo izquierdo, es decir, la aorta. La aorta tiene una particularidad que no se bifurca. No se bifurca, salvo en raras casos como un doble aórtico, ¿no? Pero la gran mayoría de veces, o lo habitual, lo normal es que no se bifurque, esa es su característica, y sale del ventrículo izquierdo. Y siempre tienen que ver la continuidad septoaórtica y la continuidad mitroaórtica. Luego en el ventrículo derecho, esta particularidad que tiene, miren cómo viene, va de anterior a anterior. Todo de la parte sale directo, justamente de este cruce de la aorta y la pulmonar, de 90 grados, que lo leen, pero miren cómo tiene esta disposición un poquito más ancha y se bifurca. ¿Por qué se bifurca? Porque pues tiene que ir a los pulmones, las pulmonares, tiene que ir a los pulmones. Este es el otro corte, corte que siempre tenemos que hacer, y el 3 vasos y tráqueo. El 3 vasos y tráquea. Aquí me tomo un minutito para recalcarles qué es esto, qué es la importancia. ¿Se acuerdan que a veces antes estaban 3 vasos nada más? No, es 3 vasos y tráquea. ¿Por qué? Porque la tráquea es la que me va a determinar la lateralidad. Si yo ya determiné que el lado izquierdo de mi pantalla, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, correcto, del lado izquierdo tiene que estar esta V. No me voy a conformar con yo ver la V nada más, porque puede estar la V del lado derecho. Y yo como vi una V, dije, pues está normal. No, la V tiene que estar del lado derecho, porque recuerden que de izquierda a derecha va pulmonar, aorta y vena cava superior. Y la V es formada por la pulmonar, que está al lado izquierdo, y la aorta, que está al lado izquierdo. Pero no solamente es eso, es pulmonar y que se continúa con el ductus arterioso. Y es aorta y se continúa con el istmo aórtico. Y estos dos forman esta V, terminan en ¿quién? En la aorta descendente, porque ambos istmo y ductus arterioso quieren irse a la aorta descendente. Y aquí, esta imagen anecoica con un halo hiperecogénico es la tráquea. Y yo el único vaso a la derecha que debo observar es la vena cava superior, que está, si se dan cuenta, al nivel de la aorta, de la pulmonar, de la aorta y la vena cava superior. ¿Ok? Claro, entonces eso. En este corte también yo voy a ver el timo, que no es obligatorio medirlo ni nada, pero sí verlo, sí visualizarlo. Muy bien, y acá los pulmones a cada lado. Entonces, tengo que hacer en un barrido en sí es estos cortes. Vamos a estar pasando lento, vamos, muy bien. Estos cortes que visualizo 4 cámaras, veo el seno coronario que se encuentra al lado izquierdo, veo el llenado de aurículas a ventrículas con Doppler, siempre con Doppler. Aquí, en la parte superior, ojalá que se esté viendo mi flechita, en la parte superior derecha de la pantalla hay un 3 vasos y tráquea, ¿no? Aquí este es un feto del segundo trimestre, justo es el segundo trimestre de uno de mis pacientes, y aquí vemos pulmonar y yo hago un poquito más arriba, o sea, hacia cabeza de bebé. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué la tráquea, pero no me voy a quedar con el 3 vasos y tráquea, si tengo que descartar el arsa. ¿Cómo descarto el arsa? Descarto el arsa. Arsa es una arteria subclavia que pasa por detrás de la tráquea, es decir, tendría que pasar por detrás de que van a ver aquí, por detrás de la tráquea, pero no, esta subclavia, que es normal tenerla, tenemos dos subclavias, derecha e izquierda, pero lo normal,
como es un arco aórtico izquierdo, lo normal es que pase hacia el brazo derecho, pero por delante de la tráquea. Y yo tengo que ver eso. ¿Cómo lo veo? No, en sí tengo que subir un poquito más del 3 vasos y tráquea. ¿Qué más veo? En la parte de abajo, el mismo feto, le doy un poquito más hacia el timo, o sea, más hacia arriba, más hacia el cefálico, y veo las mamarías internas, que son las que salen de la subclavia o torácicas internas y bordean, van a los lados del timo. Aquí en las imágenes de abajo justo hago hincapié en la vena brachiocefálica. A veces me refieren a pacientes pensando que esta vena brachiocefálica es patológica. Yo vi algo, doctora, en el 3 vasos y tráquea y me llamó la atención y no es normal porque los flujos tienen que ser azul, por el flujo se va de arriba hacia abajo, en este caso porque el dorso está posterior, el flujo tiene que ser justamente verse azul, si tu codificación está arriba rojo y abajo azul, pero veo este vaso que va de izquierda a derecha, que drena toda la parte izquierda y va hacia la derecha y siempre va a ser opuesto, el color va a ser opuesto a la aorta y a la pulmonar. Esa es la vena brachiocefálica, vena, se pueden insonar y justo le van a dar ondas de vena y eso es normal verla. Cruza la V, la cruza, porque drena de izquierda a derecha y drena hacia la cava superior derecha. ¿Ok? Y bueno, pues acá hay algunas alteraciones, miren estos casos, ¿no? Donde vean que no pasa flujo, ese mismo feto, este fetito del segundo trimestre, más o menos de unas 25 semanitas, miren cómo lo comprometido que está. Este caso fue una estenosis aórtica crítica, en la cual ven acá cómo pasa el lado derecho, miren cómo se está encogiendo ya este ventrículo izquierdo, no pasa sangre, ya está comprometido hasta la mitral, pero no es que fue una estenosis mitral, sino en sí es una estenosis aórtica tan crítica que llega digamos, de manera retroversa, llega a comprometer al resto de estructuras. Y miren cómo ya tan comprometido está el ventrículo que está hipocinético, no le llega sangre, el ventrículo derecho ya está casi llegando a parecer el ápex, y eso no es normal. Lo normal es que el ventrículo izquierdo forme el ápex cardíaco. Entonces, una serie, miren cómo las venas pulmonares cambian de color también, porque se hacen tan reversas, justamente por toda esta alteración del aumento de presión. Miren este de 3 vasos y tráquea totalmente patológico, porque yo les dije que se tienen que ver del mismo color. En este caso el dorso está anterior, entonces como se acerca al transductor, si mi codificación de Doppler está arriba rojo y abajo azul, entonces tiene que ser rojo. Y aquí está la aorta, se ve, la aorta y el istmo aórtico se ve azul. ¿Por qué? O cambia de color, se ve que cambia de color rojo y azul. ¿Por qué? Porque es ductus dependiente, o sea, del ductus arterioso le está llegando sangre, porque no hay sangre, porque está tan hipoplásica que no hay el correcto llenado. ¿Qué más? Claro, eso es un poquito más evidente, pero miren este caso de 4 cámaras, casos muy cortitos, casos cortitos, pero importantes verlos. Miren 4 cámaras donde se observa acá una dilatación del seno coronario. El seno coronario es una estructura que lo voy a hacer énfasis ya que lo estoy hablando aquí, en este corte. Miren este corte, ojalá espero que se vea mi flechita, si no me avisan. Esto es izquierdo y este es el seno coronario, que mide lo normal, dependiendo de la gestacional, pero que lo normal es que no exceda los 3 milímetros. ¿Ok? Eso es lo normal, de 2 a 3 milímetros. Y miren, es una ranura, el seno coronario es una ranura, el lado izquierdo, que es normal tenerlo. Justamente se ve aquí todo transversal y que drena en la aurícula derecha. ¿Ok? Bajo ese concepto les pongo esta imagen. Miren, lo dilatado que es el seno coronario. Y aquí en el 4 cámaras veo un área quística, el lado izquierdo, es una cava superior izquierda. Las cavas superiores izquierdas persistentes son las más frecuentes, o sea, es la anomalía más frecuente de los drenajes venosos anómalos. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué detallito tiene este caso? Quiero que vean este clip. Nos vamos unos 30 segunditos. Yo sé que son muchos casos de golpe, pero son todos interesantes. Miren, yo les dije, y les llama la atención algo allí, yo les dije que vamos paso a paso.
el dorso está aquí, está como que hacia arriba, entonces si mi codificación de Doppler está arriba rojo y abajo azul, que generalmente yo no lo cambio, entonces tengo que ver el AV, pues como se acerca al transductor, o sea, el flujo quiere irse a la aorta descendente, tanto la pulmonar como la aorta, entonces tengo que ver rojo. Pero yo les dije que esta vena, que es la brachiocefálica, que está cruzando y que es notoria y que está más grande, ¿no? más grande, más dilatada, yo les dije que tiene que ser opuesto, ¿ok? Y si leemos los drenajes venosos anómalos, las venas cavas superiores izquierdas persistentes no tienen. O sea, lo general es que no tengan brachiocefálica. Entonces, ¿por qué tendría que tener? Pues miren acá. Ya vimos que está el seno coronario dilatado, ya vimos que incluso en el 4 cámara vi la persistencia de la cavita izquierda. Pero miren, vamos a ver qué es lo normal. Aquí, de izquierda a derecha, vamos a parar el videíto, vamos a pararlo por acá, qué bueno que puedo pararlo, perfecto. De izquierda a derecha yo les dije que los vasos vienen de pulmonar, aorta, y aquí debería estar la cava superior derecha. Por el contrario, tengo una cava izquierda persistente, pero yo no veo en ningún momento una derecha. Las cavas izquierdas persistentes son frecuentes, no son los más frecuentes, pero en el contexto de una cava superior derecha que también esté presente. Son bien raras este tipo de casos. Los que tienen, este caso era de una persistencia de izquierda, pero con ausencia de una derecha. Por eso es que lo ves la brachiocefálica, porque como no hay derecha, ¿a dónde tendría que drenar? Pues a la cava izquierda, a la única cava que hay, a la cavita izquierda. ¿Y por qué lo vemos acá? Porque viene de derecha a izquierda. Por eso que los flujos se ven justamente en este caso rojos. Tú tienes el control, Rita, tú tienes el control de los micrófonos. Ah, muy bien. Ok, no, excelente. Muchas gracias y vamos continuando entonces. Entonces quiere decir que me están escuchando. Ya hemos terminado con tórax. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto de verdad háganmela cuando finalicemos. Yo sé que es mucha información, pero sí que es importante para que vean que tanto, poquito de dónde que podemos diagnosticar en cada sistema que vamos evaluando. Miren este abdomen, la inserción del cordón, ¿qué tenemos que ver en pared abdominal? Que se inserte bien el cordón umbilical, que no haya defectos como gastroquisis o onfalocele. Estos siempre yo lo hago en mis valoraciones. Siempre yo no solamente me quedo con que si el estómago, que la aorta posterior izquierda, que la vena cava superior de derecha, también tengo que revisar el sistema porta, porque también son otras alteraciones que puedo tener del sistema porta. Por ejemplo, alteraciones del drenaje venoso, en el cual el sistema porta está involucrado, y descartar algunos shunts. Entonces siempre hago la valoración del sistema porta, y nada más como para dejarles el datito, la vena umbilical tiene una porción intraabdominal y una porción hepática. Aquí ya la vena umbilical cambia de nombre y es la porta izquierda, donde está mi flechita. La porta izquierda tiene 3 ramas, la superior, la inferior y la medial. ¿Ok? A ver, vamos a ver si se puede ver acá. Superior, inferior y medial. Aquí, ya. Luego gira. Y en este giro, aquí viene, ¿a dónde ven? Aquí viene una vena. La porta principal, que es la unión de la esplénica con la mesentérica superior. Y tienen que drenar aquí, en esa curvita, en el seno porta. Y luego ya pasa a ser porta derecha con sus 2 ramas anterior y posterior. Todo eso el sistema siempre yo les recomiendo verlo. Por ejemplo, acá alteraciones que podemos tener en vía gastrointestinal, en el sistema gastrointestinal, pues vemos esta citis. Este también fue otro caso en el cual lo único que tiene esta paciente, que encontramos en este tamizaje, es asitis. A ver, échate a buscar qué puede ser asitis, ¿no? Pueden ser pues varias cosas. Entonces, en este caso, le solicitamos un estudio genético, el cual salió normal, y también le solicitamos un panel viral, el PCR.
y salió positiva citomegalovirus, que no es de las manifestaciones ecográficas más frecuentes. Tiene otras manifestaciones el citomegalovirus más frecuentemente a la cabeza, pues en la cabeza es como que de lo más frecuente, pero en cabeza no tenía nada. Hicimos una neurosono y pues nos dio normal, solamente tenía ascitis. Entonces son casos así que nos hace pensar, ¿no? Que ahí está descrito en los citomegalovirus, no de lo más frecuente, pero por ahí lo van a ver que dice ascitis. Muy bien, y miren acá que tenemos, ¿no? Entonces yo les hablé de la integridad de la pared abdominal, que es muy importante. Miren este caso del clip de video de la izquierda, es un onfalocele. ¿Qué es lo característico del onfalocele? Que tiene una cobertura, que tenga un saco. Y las gastrosquisis, que esté del lado derecho, que no tenga saco. Que es la diferencia de una con otra. El onfalocele habitualmente se puede herniar, se puede protruir hígado, se puede protruir estómago, como este caso que es un onfalocele gigante. En cambio, en las gastrosquisis, lo más frecuentemente es que solamente se protruya los intestinos. Entonces, y las gastrosquisis generalmente son las menos asociadas a cromosomopatías. En cambio, en el contexto de onfalocele, son más frecuentes que estén asociadas a cromosomopatías. Luego entramos en ese detalle, esto que si son más grandes, menos frecuentes, que si son más pequeñas, más frecuentes. Entonces, pero a grosso modo tenemos que ver la integridad de la pared abdominal. Miren, en estos casos, miren el número 1. Lo puse como pum, 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 para ya no va a ser muy extensa la plática, pero miren aquí, les digo, esta es una esplenomegalia. La parte de arriba, miren cómo esto es intestino, no confundir, esto no es la cámara gástrica, este es intestino, pero que está un poquito dilatadito, pero este es un estómago que está todo aplastado. ¿Por quién? Por el vaso, una esplenomegalia. Este otro acá, pues es el onfalocele que estábamos viendo. Miren aquí, esta es una obstrucción que se catalogó como yeyunilial. Miren las dilataciones grandes que tienen. Miren aquí, alguien diría, el 4 y el 5 es el mismo paciente, solamente el mismo fetito, solamente que he visto en uno en sagital con un barrido y el otro está en axial. Miren el 6, miren, aquí hay dos áreas anecoicas, ¿verdad? Hay dos áreas anecoicas en un corte abdominal, que alguien podría pensar que es un doble burbuja, claro que sí. Y en el 5 también tengo dos imágenes anecoicas, pero recuerden, doctores, que, y para esto son justamente estas clases que son para recordar y para mantenernos actualizados. Pues yo siempre felicito estas sesiones académicas que hay, semanales, si son semanales, excelente, también lo hacemos nosotros en el instituto, porque siempre te ayuda hasta refrescarte, te ayuda a mantenerte actualizado. Entonces, recuerden, para uno decir que es un signo de doble burbuja y yo sospechar de una atresia duodenal, yo tengo que ver la unión del duodeno y de la cámara gástrica, porque el signo doble burbuja es, se dilató el duodeno y se dilató la cámara gástrica, ¿no? Porque hay una obstrucción, justamente. Aquí en el número 6 sí se une, y sí era un caso de atresia duodenal, pero en el número 5 no, en el número 5 en ningún momento se une. Por eso es muy importante el barrido, no solamente decir, tiene dos imágenes anecoicas. Este caso, y lo corroboramos en la imagen 4 y 5 es igual, es un caso donde la vesícula está incrementada de tamaño, una colecistomegalia. Entonces aquí también podemos observar las pelvis renales, es importante. Ya sabemos que el punto de corte en el segundo trimestre es de 4 milímetros. Yo quiero hacer predicción de trisomía 21, pero si yo estoy sospechando una patología obstructiva, mis puntos de corte se aumentan tantito más, ¿no? Dicen 7 milímetros. Vemos también que haya dos arterias umbilicales, que lo puedo ver en 2D también en el líquido amniótico, el cordoncito. El cordón también ver que no hay aquí, es que no esté dematizado. Y ahí puedo ver la vejiga. También descartar esas alteraciones que son pues quirúrgicas, que son megavejigas, aquí donde se ve justamente la dilatación de la uretra. Y aquí una imagen donde hay epilepsia bilateral. Muy bien, y vamos a la columna, donde la columna yo no solamente voy a ver la área lumbosacra, yo tengo que irme desde la parte cervical, todo hasta el lumbosacro, porque se ha tenido casos de doble espina bífida, una parte cervical y el otro lumbosacra, rarísimas, pero que puede existir. Existen, ya está documentado. Entonces miren aquí, esto creo que no se nos puede pasar a nadie.
los casos de mielomeningocele, que justamente son de las mismas imágenes que les puse al principio, donde la cabeza predice la columna. Porque estos defectos de tipo abierto sí que te dan unas manifestaciones intracraneales, sí que te van a dar manifestaciones, pues son de tipo abierto, que es fuga de líquido. Entonces te pueden dar ventriculomegalia, obliteración de lo que es la fosa posterior, que la conocemos como Chiari, la depresión de los frontales, etc. Entonces aquí donde vemos la exposición de las raíces nerviosas. Muy bien, pero ahí vemos la lesión quística notoria, claro que sí. Pero miren este caso, un poquito más sutil, un poquito que sí que va a dar manifestaciones intracraneales, pero esto es un poquito más sutil, pero sí tenemos que diagnosticarlo. La cabeza nos va a dar, digamos, si no lo vi a la primera, pues ahí, miren, es un caso de una mielosquisis, que si hago el barrido, pareciera que está cubierto todo, pero no. Si soy un poco más detallista y yo ya vi que tengo manifestación intracraneal, esto tengo que buscar. Entonces, y a veces dificulta un poco cuando pues están podálicos o de repente no tengo el panículo difuso está incrementado, pero sí que tengo que ser muy detallista en estos casos, porque también es una espina bífida de tipo abierto, es una mielosquisis en el cual no voy a tener la típica lesión quística, pero no voy a tener la cobertura de la piel, ¿no? Y aquí es una mielosquisis y también es candidata a terapia. ¿Qué más tengo que ver? La evaluación de las extremidades, siempre. Yo no solamente vean que tiene las 4 extremidades, tienen que ver los huesos. Por eso que lo medimos. Medirlo sí está bien para justamente la longitud y todo, pero tengo que ver justamente las 4 extremidades que tienen sus huesitos para descartar hemimelias, por ejemplo. También tengo que contar los dedos y pues ver la disposición que tienen las aperturas de las manos, la disposición que tiene el pie con respecto a la pierna, a la tibia de emprender, por ejemplo, este caso de 20 semanas, una ecografía morfológica, a alguien le llama la atención, véanlo de 30 segundos para que lo puedan ver, es un barrido obviamente, pero ya llama la atención algo, parece normal, se ve un rostro bien, ¿no? La boca se ve bien, ok, sistema nervioso, ya bueno, es un barrido, no es que estoy enfatizándome, pero allí, en ese barrido, miren allí, a ver si soy un poquito más. Está con el efecto hielo, que por eso que tiene ese efecto. Pero miren esas extremidades. Alguien me puede decir, no, tiene un pie equinovaro bilateral. No necesariamente, porque recuerden, este es un caso de artrogliposis. Vamos a ver perfecto, excelente, doctor. Claro que sí. La artrogliposis es el tipo de mioplasia más frecuentemente. Hay una serie de mioplasias, pero la más frecuente es la artrogliposis, que puede ser regional o generalizada. En este caso, como compromete la parte superior y la parte inferior, miren lo rígido, miren acá, las manos están así, como en garra, ¿no? Está en todo momento de la exploración, está en extensión. Y por lo contrario, en las extremidades inferiores tenemos todo siempre flexionado en todo momento de la exploración. El feto tiene que moverse, el feto tiene que hacer reactividad, tiene que hacer extensión, tiene que hacer flexión. Entonces, esto es un caso de artrogliposis. Muy bien, doctor. Pie equinovaro, tenemos que ver, de todas maneras, contar los deditos también. Y aquí, por ejemplo, les tengo este caso. La parte izquierda, el primer clip, y el segundo es el mismo caso, en la parte derecha es otro caso. Sí, ahí se ve, ¿no? 26.2 y el otro 20.6. Banda amniótica. Cuando me viene a la cabeza banda amniótica, yo digo, tengo que ver extremidades, siempre. Porque miren, cómo se los llevó los deditos. Esa es una ectrodactilia, que es los 4, justamente estas falanges. Y miren cómo si yo no lo veo las 4 extremidades, pues, pero sí que me va a llamar la atención si yo veo una banda. De todas maneras, siempre darme cuenta que no comprometan pues las extremidades. Y aquí, un dedito de más, una polidactilia. 1, 2, 3, 4, 5, y generalmente las posaxiales son las más frecuentes, es decir, las que están al lado del meñique. Los genitales, ya para terminar, doctores, quiero abusar de su tiempo. Genitales femeninos, genitales masculinos, y aquí, por ejemplo, genitales ambiguos, ¿no? O sea, este en el contexto también esta era una trisomía 13, tenía múltiples malformaciones, pero ahí les dejo de todas maneras las conclusiones que concluimos. Se debe realizar una valoración sistemática, sí,
Sí, la cuestión es que no se te pase todo analices de lo que es el feto. Si tú quieres ir de manera ordenada, vas ordenado. Si tú quieres ir, voy por lo que, no sé, si tengo el corazón en una vista apical y quiero aprovechar en este momento, pero no me voy a olvidar de la cabeza, no me voy a olvidar de las extremidades. Es mi mensaje. La ecografía del segundo trimestre sigue siendo el estándar de atención para la detección de anomalias estructurales fetales. Habitualmente nos dicen dentro de 18 a 24, les recomiendo entre 20 a 22, y se debe realizar el tamizaje en los 3 trimestres, sí. Ya se sabe que la importancia que le damos al primer trimestre, que sí, pues sí, ya todos sabemos que de 11 a 14, luego de 18 a 24, pero ya ha salido incluso la ISOG, que tenemos que hacer el tamizaje en el tercer trimestre porque hay patologías que son más frecuentemente vistas en el tercer trimestre y no en el segundo. ¿Ok? Y pues evaluar, no solamente es feto, es líquido en el contorno donde está, líquido, placenta, cervix. Y evidenciando una alteración estructural, idealmente se solicita un estudio confirmatorio, amniosíntesis o biopsia de vellosidades foliares. Si tú ya observas una alteración estructural, tú no vas a catalogarlo en qué riesgo está, ya es alto riesgo, o sea, tú ya tienes una alteración estructural, ya es alto riesgo, y lo ideal, porque entiendo el contexto del recurso económico y entiendo el contexto de que tal vez en algunos lugares pues, no hay esta posibilidad, pero sí que se recomienda el estudio genético. En cada uno de los trimestres, a evaluación es recomendable realizar el tamizaje del sistema nervioso central y cardíaco, siempre, porque son de las malformaciones más frecuentes. Pues termino con eso, siempre agradecida por la invitación, para mí es todo un placer. Le agradezco nuevamente al doctor Marco por la invitación, y para cuando también pues a futuro también, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Y una disculpa, pues si es que me excedí el tiempo, me dijeron que era 1 hora, pero pues siempre este tema es amplio y creo que siempre es fructífero, nos llena de conocimiento, nos mantiene, creo que, saber lo que se tiene que realizar en una ecografía morfológica, conocida morfología, el tamizaje que se tiene que hacer a todas, a las de bajo riesgo, a las de alto riesgo, y que nos esté escapando cosas que podemos diagnosticar. Muy bien, si tiene alguien una pregunta, Marquito, estás por ahí. Concluimos. Yo espero de verdad a ver que estas sesiones académicas, yo le auguro pues mucho éxito a estas reuniones. Lo digo por experiencia, lo digo porque lo realizamos. Nosotros en el instituto todas las semanas hacemos reuniones, en realidad todas las semanas hacemos reuniones, digamos, de casos clínicos, y todos los días con los doctores hacemos sesiones académicas, de lunes a viernes. Excepto los martes que hacemos las sesiones académicas. Entonces, esto siempre sirve para estar en constante actualización, y reitero las felicitaciones al doctor Marco y a todo su equipo por ya iniciar en estas sesiones académicas que serán muy fructíferas para todos ustedes. Aprovéchenlas porque sí que es importante. Reitero mi agradecimiento por esta invitación, y ha sido todo un placer para mí estar conectados en este pues gran servicio de medicina materno-fetal en Ecuador, en del Hospital Axis. Así que pues muchas gracias y hasta otra oportunidad, doctores.